Ya está. Señor, pedimos toda honra y toda gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. Amén. ¿Cuántos están todavía con ese gozo y esa alegría dentro de su corazón? Amén. ¿Sabe? Dios nos está llenando de misericordias y de bondades todos los días. Amén. Dios está extendiendo su mano y está tocando nuestras vidas todos los días. Hay muchos motivos por los cuales decirle al Señor Jesús gracias en esta mañana. Amén. Pero hoy en este día vamos a estar teniendo un tema muy especial y es la gran restauración, según nos dice Romanos capítulo 11 y el verso 25. Si usted va a Romanos capítulo número 11 y verso 25, se va a dar cuenta que en este día debemos de tener nosotros mucho gozo, mucha alegría, porque podemos tener un motivo para darle gracias a Dios. Amén. Amén. Aleluya. En capítulo número 8 del libro de Romanos y en el verso número 11:25 de Romanos, la palabra de Dios dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo leemos otra vez, 11:25 del libro de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hagamos una oración. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra. Estamos muy contentos, estamos muy regocijados, porque sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar. Creemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, que aquí en medio de la congregación está tu santa presencia. Bendito sea, Señor, te honramos, te glorificamos y declaramos en este momento que tú eres el Señor y el Rey de cada uno de los que estamos en esta iglesia. Prepara nuestra mente, nuestro corazón y abre nuestros oídos para que tu palabra halle cabida en nosotros. Quebranta todo mal espíritu y quebranta, Señor, todo ánimo indispuesto. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te digo amén, amén y amén. Si alguien tiene, puede tomar su asiento. Si alguien tiene un celular, por favor apáguelo, o por favor póngalo a un lado. Vamos a estar concentrándonos en la palabra de Dios. Y voy a hablarles acerca de la gran restauración. Voy a hablarles de lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de este pasaje, que dice la Escritura acerca de lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y a manera de introducción hablaré de esa parte de ser desgajados. Pablo nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Israel tenía promesas maravillosas de salvación. Dios estaba con ellos grandemente. Pero sucedió que ellos, dice el apóstol, se acostumbraron a Dios. Y le voy a explicar qué es lo que quiero decir cuando se acostumbra uno a Dios. El pueblo de Israel había recibido durante toda su genealogía, si lo puedo decir, desde que salió de Egipto, había recibido instrucción divina. Preparaban a sus hijos, les daban enseñanza de Dios, les enseñaban a guardar la ley. Eran personas que siempre tenían, ¿verdad?, ese deseo por estar atentos a lo que Dios les enseñaba. Guardaban el sábado, limpiaban muchas cosas. Ellos estaban siempre deseando, ¿verdad?, obedecer al Señor. Pero con el paso de los años, el corazón de ellos, dice Pablo, se endureció y se acostumbraron a Dios. Cuando hablamos de acostumbrarse a Dios, es que ellos, hermano, ya no les interesaba si Dios se manifestaba o si no se manifestaba. No les importaba si lo sentían o no lo sentían. No estaban ellos preocupados por si Dios hablaba o no hablaba. Ellos estaban contentos y felices con saber que eran el pueblo de Dios, que ellos pertenecían al remanente,
que ellos eran, ¿verdad?, a quienes Dios había elegido para, ¿verdad?, disfrutar de la gloria de Dios. Así que se acostumbraron a ese Dios. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a Dios. Estamos en la iglesia, pero no estamos preocupados por sentir la presencia de Dios. Venimos al servicio, pero no estamos deseando tener ese encuentro personal con Dios. Aleluya. Miramos que otros dentro de la congregación están en un momento de adoración, hermanos, sintiendo esa presencia, pero ellos no están preocupados por nada como eso. Este es el tiempo en el que Dios nos está hablando a nosotros, porque los tiempos son muy difíciles. Tal vez su corazón esté, hermano, endurecido. Tal vez su vida esté pasando por una etapa de tiempo donde usted, hermano, está sintiendo que la presencia de Dios está muy lejos de usted. Eso se llama endurecimiento, costumbre. Hay gente que busca a Dios por costumbre. Hay gente que se acostumbra simple y sencillamente a ser un cristiano más dentro de la obra de Dios. Pero hace mucho tiempo que no ha tenido una experiencia con Dios. Aleluya. Hace mucho tiempo, hermano, que no siente ese mover del Espíritu Santo dentro de su corazón, porque estamos endurecidos. Y esto, dice su palabra, los convirtió en personas insensibles. Los convirtió en personas que ya no tenían ese deseo, hermano, por sentir esa palabra tan maravillosa. Perdieron, hermano, en su corazón el deseo de realizar la voluntad de Dios. Se olvidaron de que Dios les había dado mandatos y leyes a cumplir. Israel era el olivo verde. Israel era ese árbol, hermano, maravilloso que el mundo tenía, hermano, donde estaba injertada toda la genealogía de Israel. Tenían la verdura de Dios, tenían, hermano, la vida de Dios. A ellos no les faltaba nada, a ellos no tenían, hermano, que anhelar nada, ellos lo tenían todo en su Dios, pero le dieron paso a la incredulidad. La palabra de Dios dice que se apartaron de Dios. Ellos empezaron poco a poco a deslizarse y a irse alejando de Dios, y como consecuencia dice su palabra que Dios los desgajó. Diga conmigo: Dios los desgajó. Para muchos tal vez no entiendan la palabra desgajar, pero la palabra desgajar que la Biblia nos enseña es que los arrancó del olivo, le arrancó la rama al árbol, le quitó, ¿verdad?, a los judíos a ese olivo verde, los echó a un lado y los hizo pedazos. Dios, hermano, está hablándonos a nosotros en esta mañana. Cuando Dios los arranca del olivo, lo más triste para ellos es lo que Dios hizo a continuación. Y es que Dios, cuando los arranca a ellos y los desgaja de aquel olivo verde, Él empezó a injertar a los gentiles. Aleluya. Aleluya. Que somos usted y yo, Amén. los que no teníamos ni promesa ni vida de Dios, los que no teníamos nada de parte de Dios. Dios nos tomó, hermano, en Cristo Jesús y nos injertó en ese olivo verde, y ahora somos pueblo de Dios, pueblo santo de nuestro Señor. No sé si usted se goza en esta mañana por pertenecer al pueblo de Dios, aleluya, por ser parte del remanente de Dios. Pero si usted se goza, hermano, en este día, hoy le daremos gloria al Señor por esa gran misericordia que Dios mostró a través de su Hijo en la cruz del Calvario. No ignoréis este misterio, dijo el apóstol Pablo en el verso 25. Lea conmigo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Amén. Pablo nos presenta esto como algo inentendible. Nos presenta esta parte de la Escritura como algo que a él le está costando mucho trabajo comprender. ¿Cómo era posible que esto llegara a pasar en Israel? Israel desgajado, él no lo podía entender. Israel arrancado de aquel olivo, él no lo podía comprender. Israel había sido su pueblo, su nación, habían sido los hijos de Dios,
cómo entender este gran misterio y cómo comprender la misteriosa voluntad de Dios. Desde el verso número 11, usted se dará cuenta que Pablo nos cuenta lo que costó la salvación de los gentiles. Para Dios no era fácil tomar a un pueblo nuevo o a un pueblo que no conocía de Él, en este sentido digo que es nuevo, para llevarlo a pertenecer a ese pueblo santo de Dios. Si usted, hermano, mira el día de hoy, yo le digo, muchos de nosotros ni siquiera conocíamos de Dios, hermano, cuando estábamos sin Cristo. Muchos de nosotros solo conocíamos tradiciones, conocíamos religiones, conocíamos consejos, pero no conocíamos al Dios de la gloria. No conocíamos la palabra de ese Dios maravilloso. No había nada en nuestro corazón. Imagínense, hermano, el sacrificio de Dios, no solamente para morir por nosotros, sino para aceptarnos como parte de su rebaño. Aleluya. Para llevarlo a usted y a mí a pertenecer al pueblo de Dios, a los que nunca fuimos instruidos, a los que estábamos alejados del reino de los cielos, aquellos que éramos considerados como el desecho de la humanidad. La Biblia dice, hermano, que Dios consideraba a los gentiles como perrillos. Usted y yo, hermano, no pertenecíamos a esa gloria. Mirábamos tal vez, hermano, a Dios por medio de Israel, pero muy de lejos. Dice la Biblia que ellos ni siquiera se querían acercar a nosotros. Ellos no querían ni siquiera rozarse con el pueblo gentil, porque ellos sabían que pertenecían a un pueblo muy especial. Aleluya. Pertenecían al pueblo de Dios. Su Dios era Jehová de los ejércitos. Aleluya. Cuánto gozo, cuánta alegría sentían ellos, hermano, por esta causa. Pero el problema fue que se endurecieron. Y cuando ellos empezaron a endurecer su corazón, ellos empezaron a desviarse de ese camino que Dios les había dado. Pero entonces Dios, hermano, decidió enviar a su Hijo unigénito, no solamente para todo aquel que creyera, sino también para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, dice su palabra, no puso atención a su Mesías, no entendió a su Salvador. Y gracias a eso, Dios, hermano, nos tomó a nosotros, a los que no éramos pueblo, a los que estábamos apartados, para que le perteneciéramos a un Rey de gloria, a un Señor excelso, a un reino divino. Aleluya. No sabíamos nada de Dios. Nosotros, hermano, estábamos verdaderamente, hermano, fuera de los límites de Dios. Pero aquellos que no conocían mucho de Dios fueron, dice la palabra, los que abrieron el corazón ante Jesús, los que se entregaron con pasión por Él. La Biblia nos menciona historias como de aquellos 10 leprosos, los cuales fueron a clamar ante Jesús, y Jesús les dio sanidad y les dijo: vayan y preséntense al sacerdocio. Y la Biblia dice que cuando ellos iban caminando, notaron que habían sido sanados, que la lepra se había ido y ahora estaban libres. Y todos, hermanos, se fueron, pero uno volvió, dice la Escritura, clamando y glorificando el nombre de Dios. Y el que volvió, dice la palabra, era un samaritano. Aleluya. La mujer, hermano, que clamó por su hija, detrás de Jesús, que rogaba y pedía al Señor, y el Señor la ignoraba, hermano, y ella gritaba más recio: ten compasión de mí. Dice la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús: dile que se vaya, despídela, da voces. Y la Escritura dice que Jesús se detuvo, y entonces, ¿verdad?, la mujer viene y le cuenta su problema y le dice: Señor, mi hija es gravemente atormentada. Y el Señor le dice: no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos.
Y ella contestó con aquella gran fe y le dijo: Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus Aleluya, amos. La Biblia dice que ella recibió, hermano, su petición, recibió lo que le estaba pidiendo a Jesús, pero la Biblia dice, era sirofenicia. Quiere decir que era griega, era gentil. Aleluya. El centurión, hermano, aquel hombre que pertenecía al pueblo romano, una persona acostumbrada a mandar, que llega ante Jesús y le dice: mi siervo está enfermo, postrado en cama. Y la Biblia dice que en serio Jesús se paró y le dijo: vamos. Y él dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y yo sé que mi criado sanará. Y dice la Biblia que la palabra de aquel hombre, la fe de aquella persona, impactó a Jesús de tal manera que en ese mismo momento recibió la sanidad el siervo del centurión. Y era un romano. Aleluya. También nos cuenta de aquel endemoniado gadareno, el cual se golpeaba y se hacía, hermano, daño en las tumbas y en las piedras, porque tenía una posesión demoníaca de más de 2000, hermano, demonios. Pero dice que Cristo llegó y lo libertó. Cristo rompió las cadenas en su vida y hizo libre a aquel hombre que estaba siendo atormentado. Y la Biblia dice que aquel hombre, hermano, creyó en Jesús y decidió seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, sino que ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El hombre era de Gadara, no pertenecía al pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos que entender lo maravilloso, hermano, de esta gran restauración que Dios hizo al mundo. Dios nos dio la oportunidad a usted y a mí, que no pertenecíamos a un pueblo tan glorioso como el de Israel, de ser el día de hoy el Israel santo de Dios. Aleluya. El Israel santo de Dios. Y si usted en esta mañana no entiende lo que eso significa, quiero decirle que está injertado en el olivo santo de Dios, que es Cristo Jesús. Que le gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos se sienten felices de pertenecer al pueblo de Dios? Amén. Yo no sé si usted tenga ese gozo y esa alegría. La Biblia dice, ¿se acuerda de Cornelio? Cornelio era una persona griega y la Biblia dice que él atrajo la atención de Dios a tal punto que Dios envió ángeles para que le dijeran a Pedro: ves a la casa de Cornelio. Aleluya. Cuando usted está mirando, hermano, lo que los gentiles hicieron, empieza a entender por qué era necesario la gran restauración, por qué era necesario, hermano, que la gente empezara a acercarse a Jesús de esta manera. Pero con Jesús dice que ni aún su propia familia creía en él, y eran judíos. Y los discípulos que andaban con él dudaban. Y los fariseos le querían encontrar en una falla y querían matarlo. Eso era lo que se circuncidaba o lo que circulaba en ese tiempo, hermano, en los días de Jesús. Ese era el desarrollo en los tiempos de Israel. Esto causó que Dios los desgajara. Dijo Pablo, que fueran quitados y echados fuera, que muchos de ellos no alcanzaran la salvación tan esperada. Pablo lo mira con estupor. ¿Cómo pudo pasar esto? Y esto pasa, dice su palabra, porque el corazón de ellos se endureció por la falta de fe, ni por creer o por tener ley o palabra de Dios, sino porque había endurecimiento dentro de su corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es el endurecimiento? Vayamos a nuestro segundo punto. Diga conmigo: con un corazón endurecido. El verso 25 sigue hablando y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Aleluya. Hay una pequeña gota de luz que Pablo nos da en este escrito a nosotros, y él dice: no ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes para con vosotros mismos. Esto era el problema que Israel enfrentó, la arrogancia.
La arrogancia fue la causante de la desgracia de toda una nación o de todo un pueblo. Cristo les decía a los judíos: ustedes son de su padre el diablo, porque sus obras quieren hacer. Pero sin embargo ellos, en vez de oír la voz de Jesús y arrepentirse de lo que estaban haciendo, ellos contestaban, ¿verdad?, con arrogancia delante de Dios y le decían a Jesús: nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Aleluya. Cristo les dijo a ellos: vosotros sois ciegos. Y ellos decían: no, nosotros no somos ciegos. Y Cristo les dijo: por cuanto decís que ves, su pecado permanece. Porque era arrogancia lo que había en el corazón de ellos. Cristo les dijo a muchos de ellos: hipócritas, porque laváis lo de afuera del vaso, pero por dentro están llenos de huesos secos, están sucios. Pero ellos no entendían lo que Dios les estaba diciendo, y dice su palabra que contendían con Él. Nosotros debemos de aprender a guardar nuestro corazón de esta enfermedad llamada arrogancia. Fuimos llamados a obedecer y hacer la voluntad de Dios y predicar su gloria, y no podemos ignorarlo. ¿Está siguiendo? Amén. Por esto Pablo les dice: si Él no perdonó a su pueblo, sino que los desgajó, no penséis que tú puedes salvarte de esto. Si lo quiere ver, está en el verso 20 y verso 21. Mire lo que dice: si bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así dice su palabra. Mire, hermano, estar en Cristo Jesús es un desafío. Amén. Aquí no hay tiempo para frialdades. Aquí no hay tiempo para andar hoy día en el espíritu y mañana en la carne. Aquí no hay tiempo para andar jugando al cristiano. Aquí no hay tiempo para estar pensándola si hoy sí me animo y mañana no. Aquí no hay tiempo para estar nosotros, hermano, perdiendo el tiempo tan valioso que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado para experimentar la gloria de Dios, aleluya. Y cada tiempo con Dios es una experiencia maravillosa que Dios nos presta para que nosotros experimentemos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aleluya. ¿Quiénes son los que se van aburridos del culto? Los que no tienen una relación con Dios. ¿Quiénes son los que no encuentran sabor a la iglesia? Los que son arrogantes. La gente que no entiende que por misericordia estamos en este lugar. Aleluya. ¿Quiénes son los que se aburren en la iglesia? Los que no han tenido el tiempo para consultar su corazón y entender que la misericordia de Dios está extendida el día de hoy sobre cada uno de nosotros en este lugar. Aleluya. Hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de entender que eres tú el que marca la diferencia. Eres tú el que trae bendición, o eres tú el que te vas con un corazón frío. Aleluya. Por eso cuando hablamos de todo esto, entendemos cuál era la enfermedad de Israel. Era una costumbre, era una tradición, era una religión, pero se les había olvidado que Dios estaba buscando el corazón de cada uno de ellos. Aleluya. Dios está buscando nuestro corazón en esta mañana. Dios está tocando a la puerta de nuestro ser. Dios está tratando de llegar lo más íntimo que pueda a través de su palabra. Dios está tratando de decirte: mis brazos aún están abiertos para decirte que te amo en el nombre de Jesús. Aleluya. No pienses que tú permanecerás solo porque te dices cristiano. Oh, no. La gracia y la misericordia de Dios está con nosotros, pero eso no debe de ser motivo de descuido. Aleluya. Esto ha costado mucho, iglesia. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo a derramar su sangre por nuestros pecados. Dios dio a su Hijo para que usted y yo pudiéramos encontrar la puerta para llegar a la gloria de Dios.
Dios envió a su Hijo para que conociéramos el camino a la vida eterna. Dios nos ha dado a nosotros el perdón de nuestros pecados solo por misericordia, solo por amor, solo por su gracia. Como un don inmerecido, Dios nos ha dado su salvación. Y hoy aquí en la iglesia tú tienes la oportunidad de seguir injertado en ese olivo verde